Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Celis, soy el gerente de energía en la empresa Honeywell y el día de hoy veremos en ahorro de energía. Este es un mecanismo muy bien diseñado dentro de los Estados Unidos y Canadá. También que permite a los clientes y empresas tipo ESCO poder tener un acercamiento lo más adecuado posible dentro de un marco. ¿Por qué es importante entrar a este tipo de temas? Al final del día, los estándares para la administración de la energía han venido abiertos. Y por último, las empresas líderes en materia de energía, de ahorro de energía, ya están bien rezagado un poco en varios países de América Latina para poder entrar en este tipo de proyectos. Hemos visto durante los últimos años cómo los precios de los hidrocarburos han venido incrementándose de manera $30 por barril de petróleo, $20 que llegábamos a ver en los años 80 y 90. Hoy ya estamos viendo arriba de los 100. Y es por ello que me trae a la mente esta frase del exministro de Petróleo y de Recursos Minerales del Reino de Arabia Saudí: no por falta de piedras. Y la edad del petróleo terminará mucho antes de que el petróleo se acabe. Para allá nos estamos dirigiendo. No, nuestro consumo energético ha aumentado en todos los sentidos. Las oficinas que veíamos en los años son muy diferentes de las oficinas que hoy vemos al día común. Data centers, computadoras, necesidad de equipos de aires acondicionados eran cosas impensables hasta hace algunos años. Por otro lado, en el contexto del cambio climático, los consumidores han sido vistos como una parte del problema, cuando son verdaderamente parte de la solución. Cuando las empresas logran un distintivo en la materia de marketing, vemos asimismo programas muy agresivos en gobiernos federales, estatales, municipales, energética y al uso de fuentes renovables de energía. Y obviamente América Latina no se ha quedado atrás. Asimismo, la IEA, por sus siglas en inglés, ha publicado mensualmente los incrementos que se han dado cómo es que estamos avanzando en una misma dirección. Vemos que cada día los costos de energía son más altos. Algunas administraciones han ido por buscar una huella verde de su consumo y de Estados Unidos ha puesto un objetivo del 80% de energía limpia al 2035. La Unión Europea, con su política 20-20-20, 20% de renovables hacia el año 2020 y también 20% de eficiencia energética. Y por otro lado, esta meta agresiva de reducir sus gases de efecto invernadero en un 80% hacia el 2050.
Algunos estados como California han puesto también metas a las energías renovables hacia el 2020 en un 33%. Y por otro lado, el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas ha puesto una meta en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero que no debemos excedernos en las 450 partículas por millón. Pero todo esto, al final del día, ¿cómo mueve a la industria? ¿Qué busca la industria? ¿Qué busca el cliente consumidor de energía, de energética? Busca una seguridad, que tenga confianza de que va a tener disposición del fluido eléctrico o del energético que él esté empleando, que tenga confiabilidad. ¿Por qué? Porque los crecimientos que hemos visto en la industria no eran los sitios. Busca también que sea eficiente, es decir, que pueda ser ajustable la demanda, que puedan ser ajustables mismo. En diferentes casos, los órganos regulatorios de las mismas empresas les exigen a afectarnos desde regulaciones que tenga beneficios fiscales y que, por otro lado, o sea, estos cuatro elementos son sustanciales para una buena propuesta en materia de ahorro. ¿En qué situaciones debemos enfocarnos? Me gusta presentarles este gráfico desarrollado por el gobierno de Australia en colaboración con McKinsey, esta firma consultora tan prestigiada, en los cuales vemos algunas acciones que son mucho más atractivas que otras. Es decir, del lado izquierdo de la gráfica, en colores azules, podemos ver soluciones que tienen un muy buen retorno sobre la inversión y que además mitigan CO2. Por ejemplo, vemos el manejo comercial del aire, los equipos de aire acondicionado, la sustitución de motores, la eficiencia energética en sitios comerciales e industriales, la eficiencia energética en refrigeraciones. Vaya, ahí vemos medidas tradicionales, pero están otras del lado derecho arriba de nuestra línea horizontal marcada con el número cero, que si bien reducen también CO2, los retornos sobre la inversión pues van a ser un poco más lentos de lo que hubiéramos nosotros pensado. Ahí vemos, por ejemplo, proyectos de reforestación, de geotermia, de energía eólica, donde los resultados, bueno, nos vamos a tardar un poquito más, pero eso no quiere decir que dejen de ser malos proyectos. Simplemente tenemos que tener una opción de tiempo un poco más largo a lo convencional. Cuando ya nos adentramos dentro de las compañías, tenemos que manejar un enfoque integral dentro de ellos. Es decir, cuando vemos el tema de energía, no tenemos que hacer adaptaciones mecánicas, mejorar nuestros sistemas de iluminación, ver temas de ventilación, control de temperatura, eficiencia energética en Chile. En América nos lo están exigiendo. Vaya, son elementos que tienen que estar integrados dentro de un proyecto de ahorro de energía. Mediciones, ver cómo nuestros clientes están comportándose y de qué manera están consumiendo la energía para poder tratar
a sus procesos. Es decir, un buen contrato de ahorro de energía no tiene por qué bajar usos en la manera más eficiente y responsable. No debemos dañar los procesos de los clientes. De esta manera podemos ingeniar con todos los elementos que ellos tienen, reducir su consumo y su gasto energético. Con recirculación de aire, muchas de estas medidas ya las hemos venido manejando muchos de los que estamos aquí participando. Ahora bien, todo esto es lo que tenemos que integrar como medidas que nuestro cliente pueda emplear guardia, pero que ya acorde a sus propias legislaciones podrán ver si los pueden integrar o no. Están los casos de la trigeneración, que es generación de electricidad, calor y además algún ciclo de absorción, la energía solar, sea en calentamiento, sea en fotovoltaico, la administración de la energía, los techos verdes para bajar las temperaturas, el tema de iluminación LED, que ha sido nuevo en los últimos 2 o 3 años, así como redes inteligentes. Y por último, y no menos despreciable que los otros, el tema de ISO, administración y la demanda de la energía, como una medida que nos va a permitir documentar todos los procesos internos de la empresa de oportunidad. ¿Cómo es que funciona el contrato por resultados? Este tipo de proyectos tenemos ya una línea base, la cual sabemos que estamos pagando una cierta cantidad de energía. Y esa energía, obviamente, el año 2000 antes, los precios de los hidrocarburos siguen incrementándose. Sin embargo, cuando identificamos un área de oportunidad, lo que vamos a hacer es implementar la tecnología contra una línea base y los ahorros que genere la sustitución de dicha tecnología es lo que nos va a permitir pagar el proyecto. Es decir, no debemos. Gran parte de los clientes, esa es una de las razones por las cuales tratan de implementar un contrato basado en resultados, basado en rendimientos, sino que con el flujo que ya tenían destinado para el pago de electricidad o de diversas fuentes de energía, como algunos hidrocarburos, sea gas natural, se puede implementar el proyecto. Ahora, vamos a comparar cómo funciona este proceso. En una construcción y operación, en la cual, bueno, en la fase de diseño están involucrados arquitectos, ingenieros. En la construcción, bueno, el dueño del proyecto necesita de un contratista. En la operación va a estar finalmente el dueño, el operador, enfrentándose a los problemas al día a día. ¿Cuál es la diferencia contra el contrato por resultados, que lo vemos del lado derecho, de verde hacia azul? La fase de diseño y construcción están muy alineadas. ¿Por qué? Porque la diseña el proyecto desde un cimiento, ve qué tiene que hacer y hay fases en las cuales incluso está operando el proyecto.
lo cual le está garantizando al cliente que el proyecto va a funcionar porque lo ha analizado internamente. No es un proyecto ajeno a él. Por otro lado, hay ciertos factores clave de éxito en realizar un contrato por resultados. ¿Cuáles? Estamos reduciendo costos en el ciclo de compra. ¿Por qué? Porque estamos buscando las tecnologías más adecuadas para el proyecto. Y por otro lado, si el cliente decidiera en un momento hacerlo por su propia cuenta, haciendo una construcción típica, bueno, se va a enfrentar al problema de disponibilidad de financiamiento. ¿Por qué? Porque va a necesitarse endeudar mientras pagar por los ahorros. Es decir, puede existir una disponibilidad de financiamiento de las propias tecnologías. ¿Cómo lo podemos ver de una manera un poquito más tangible este tipo de proyectos? ¿Cuáles son sus diferencias? En términos financieros, la construcción estándar, bueno, requiere del capital del cliente. En el contrato por resultados, estamos nosotros manejando el presupuesto que venía por la operación. Es decir, ya lo que tenía de ser el flujo de efectivo del proyecto. En términos contractuales, bueno, las garantías solamente se extienden durante la instalación y en algunos en el contrato por resultados tenemos una ventaja. Ese periodo lo podemos alargar de 5 hasta 25 años, acorde a las necesidades del cliente. Este tipo de contrato por resultados también lo podemos ver en un esquema parecido al leasing. En el tema de pago de comisiones adicionales, es muy cuotas que no teníamos contempladas, mientras que en el contrato por resultados todo viene integrado. En la garantía por resultados, bueno, está la contrato por resultados, buscamos impactos en el área financiera y diseño desde la base. Pueden existir cambios de orden en hemos estado alineados desde un principio con el cliente y nos hemos apoyado en él para preguntar a día, es muy improbable que este tipo de cambios no lleguen a existir. ¿Cuáles son las diferencias de los contratistas? En la construcción tradicional, bueno, el contratista busca recortar los costos operacionales, aspectos de mantenimiento, van a ser una responsabilidad del dueño, es decir, se le está transfiriendo ese riesgo hacia nosotros. Trato por resultados, todos esos costos, todo ese riesgo está integrado dentro del proyecto. O sea, no se está transfiriendo adicionales hacia nuestro cliente. ¿Cuáles además ventajas de este tipo de contratos existentes y mejorar el flujo de capital? Modernizamos instalaciones con un costo muy atractivo. Sostenible en el tiempo. Cumplimos metas de cuidado y protección al medio ambiente. ¿Por qué? Porque estamos al final del día reduciendo gases de efecto invernadero. Estamos cumpliendo mandatos y órdenes y ordenanzas de eficiencia energética y de energía renovable, tanto a corto como a ejemplo. ¿Qué llega a suceder con varios de los clientes, no? Tienen sus equipos de computadoras encendidos, pero no hay usuarios, y eso es algo de lo que podemos empezar a identificar.
o en las estaciones de trabajo, que está todo iluminado, pero sin usuarios. Asimismo, otras áreas, ahí vemos, es en procesos que tienen algunos áreas de exhaust encendidos, enviando aire, enviando refrigerantes hacia otras áreas, pero en estas no hay quien las esté ocupando, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo estamos haciendo? Bueno, buscando medidas que ahorren energía, que pueden ser de dos tipos de objetivos. Buscar reducir la demanda, es decir, buscar que estemos bajando nuestro consumo de energía, o que el cliente nos diga, yo lo que busco es que tengan un objetivo financiero, es decir, que puedan tener un retorno sobre la inversión atractivo, que puede ser de 5 a 7 años, algunos clientes piden 2 años, y que el monto a ser financiado no les afecte su flujo de efectivo, su capital operativo que ellos ya fueron, que ya tienen asignado desde un comienzo. Hay que identificar desde un principio qué es lo que está buscando el cliente y por qué quiere hacer un proyecto de ahorro de energía. Muchas veces los clientes creen que por tener un proyecto de ahorro de energía van a dejar de pagar menos. Hay que hacerles claro que lo que van a reducir es su consumo de kilowatts hora. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si las tarifas eléctricas pagan, es probable que estén pagando lo mismo que venían pagando, pero su consumo en kilowatts hora es mucho menor que lo que ellos tenían de manera inicial. Eso es algo fundamental que deben aclararles a todos sus clientes. Las unidades que manejamos son unidades de energía que se pueden transformar en unidades de dinero, pero nunca vamos a tener a un lado la unidad de energía como medida base de nuestros contratos. ¿Cómo es que funciona este proceso? Durante la construcción del proyecto buscamos una fuente de financiamiento. Pueden ser bancos, avances del proyecto, fideicomisos, sociedades hipotecarias, etcétera. Estos le van a financiar al cliente y el cliente paga al proveedor de servicios acorde a los avances de obra estipulados desde el contrato. ¿Qué pasa después, ya en el periodo en que el proyecto se está ejecutando? El proveedor de los servicios, es decir, cada uno de nosotros, estamos garantizando ciertos ahorros. Nuevamente, esos ahorros están en kilowatts hora o en unidades de energía. Eso le estamos garantizando que va a suceder al cliente. Y el cliente, con el flujo de efectivo que ya tenía destinado para el pago de dichos servicios, puede pagarle a la fuente de financiamiento. Es muy importante que ustedes tengan en consideración que si nosotros calculamos mal la línea base con la cual creíamos que íbamos a mejorar el proyecto, nosotros entonces tendremos que pagar esa diferencia, porque el cliente está confiando en nosotros como aliado tecnológico. ¿Qué aspectos tienen, no técnicos, tienen que... Es decir, que el cliente tenga una buena experiencia de pago, tenga una capacidad de crédito? Porque es probable que se enfrenten a que muchas empresas requieren grandes proyectos de eficiencia energética, pero financieramente están quebradas o están por lo regular en números. Ahorrado debe servir para el pago del proyecto. ¿Cómo es esto? Llega a suceder ciega del proyecto no están involucrados dentro del todo en el proyecto y creen que hay un flujo de efectivo hacia gasto en otras áreas de la misma empresa, por lo cual deben involucrarlos desde un comienzo,
y que les mantengan su capital operativo para poder pagar el proyecto. Por otro lado, la línea base es muy importante que esté en unidades de energía y no en unidades de dinero. Es decir, cuánto pretenden ahorrar en kilowatts hora, joules, etc. Aquí tenemos un ejemplo que nos sucedió a nosotros. En Honeywell teníamos de los equipos ya había pasado su límite. Los equipos tenían un 61% de su capacidad por las altas temperaturas, la subestación eléctrica estaba saturada y además tenían paros previstos. Y además, ¿qué fue lo que hicimos? El proyecto costó 8 millones de dólares. El contrato lo hicimos por 10 años. Se cambiaron 4 chillers, 72 unidades manejadoras de aire y otras 4 UMAS de 50K. Dentro del alcance, lo que hicimos fue 4 torres para distribución de agua, red de tuberías sobre el techo, es decir, en este caso, el cliente además requirió la parte de obra y que este tipo de contratos nos lo permite. Tuvimos que redistribuir cargas e identificar otras componentes. Encontramos ahorros superiores por los 1.3 millones de dólares anuales. Se logró el monitoreo y la verificación para garantizar el proyecto. Y la única manera de garantizar de que los resultados se dieran es que nosotros estuviéramos monitoreando las cosas. Alguien de su equipo metía mano adicional sin autorización nuestra, sin aviso hacia la empresa de ahorros, una línea base. Se logró un mayor confort dentro de los empleados de esta planta, se logró un contrato por mantenimiento. Se estaban entregando reportes de monitoreo y desempeño mes a mes para ver cuánto hemos ahorrado. E incluso al cliente en qué áreas dentro de su empresa está incrementando su consumo de energía. De este tipo de proyectos es sumamente importante, pero todo va desde la etapa de preproyecto, durante y postproyecto. Y se tiene que planificar, se tiene que prever todo lo que va a suceder. Durante el proyecto hay que implementar las mejores tecnologías, también un poder de compra, es decir, tener una buena relación con los proveedores a fin de poder reducir todos los costos. Tener un project manager para identificar áreas de oportunidad en la cual recortemos tiempo sin afectar los avances de obra. Después de que se ha concluido la instalación del proyecto, hay que garantizarnos de que garanticemos la calidad que se hizo y dar entrenamientos a personal del cliente para que puedan operar las nuevas instalaciones que nosotros dimos como empresa de ahorro de energía. Finalmente,
los costos operativos. Tenemos una oportunidad de mantenimiento diferido, es decir, es una manera de financiar, endeudar por completo la compañía. Garantizamos los resultados. Hay una iniciativa responsable de la administración del proyecto. Ya se han hecho en otras áreas del mundo, lo cual es sumamente importante. Hay expertise, hay experiencia y se puede hacer. Recuerden, el kilowatt hora más barato es el que no se consumió, porque al final del día no se pagó y no tuvo que salir de la cartera del cliente. Las soluciones que vayan a implementar deben ser integrales, es decir, tienen que tener un enfoque de involucrar eficiencia energética, energía renovable y además de ello, les dejo una cita, ya que estamos en septiembre y en el caso es de Guadalupe Victoria, la cual dice: cuando el pueblo salta sus barreras, ningún esfuerzo es bastante poderoso para detenerlo. Y el camino por delante que ustedes tienen ahora es de y finalmente pidan ayuda en todo el proceso. Cuestionen, pregunten. Muchas gracias. Les dejo mis datos de contacto por si requieren alguna duda adicional y que tengan un excelente y maravilloso día. Muchas gracias por su atención, damas y caballeros.